Capítulo 33. Procede de la misma materia de la fundación del glorioso San José. Dice cómo le mandaron que no entendiese en ella y el tiempo que lo dejó y algunos trabajos que tuvo, y cómo la consolaba de ellos el Señor. Pues estando los negocios en este estado y tan a punto de acabarse como que al otro día se habían de hacer las escrituras, fue cuando nuestro padre provincial mudó de parecer. Creo que fue movido por inspiración divina, según después se ha revelado, porque como las oraciones eran tantas, iba el Señor perfeccionando la obra y ordenando que se hiciese de otra suerte. Como él no lo quiso admitir, me mandó mi confesor que no me metiese más en ello. Y sólo el Señor sabe los grandes trabajos y aflicciones que hasta traerlo a aquel estado me había costado. Como se dejó y quedó así, se confirmó más que todo era disparate de mujeres y creció la murmuración sobre mí, a pesar de que hasta entonces me lo había mandado el provincial. Estaba muy malquista en todo el monasterio porque quería hacer monasterio más encerrado. Decían que las afrentaba, que allí podía servir también a Dios, pues había otras mejores que yo, que no tenía amor a la casa, que mejor era procurar renta para ella que para otra parte. Unas decían que me echasen a la cárcel, otras, bien pocas, tornaban algo por mí. Yo veía bien que en muchas cosas tenían razón y algunas veces explicaban algo, aunque como yo no había de decir lo principal, que era que me lo mandaba el Señor, no sabía qué hacer y me seguía callando. Dios me hacía la gran merced de que todo esto no me produjera inquietud alguna, sino que iba todo con tanta facilidad y contento que lo dejé como si no me hubiera costado nada. Y eso no me lo podía creer nadie, ni siquiera las mismas personas de oración que me trataban, sino que pensaban que estaba muy apenada y corrida. Hasta mi confesor no lo acababa de creer. Yo, como me parecía que había hecho todo lo que había podido, creía que no estaba obligada a más que a lo que me había mandado el Señor y me quedaba por tanto en la casa, en la que yo estaba muy contenta y muy a mi placer. Aunque jamás podía dejar de creer que había de hacerse el monasterio, la verdad es que no veía medio ni sabía cuándo ni cómo, aunque tuviera por muy cierto que se haría. Lo que me fatigó mucho fue que una vez mi confesor, como si yo hubiera hecho algo contra su voluntad, también el Señor debía querer que de aquella parte que más me habría de doler no me dejase de venir trabajo, y así, en esta multitud de persecuciones, cuando a mí me parecía que había de venirme de él algún consuelo, me escribió que ya vería que en lo que había sucedido todo era un sueño. Otras cosas me dijo también y todas eran cosas de dar mucha pena. Esto me dio mucha más pena que todo lo demás junto porque me pareció que yo había sido motivo y que había tenido culpa de que se ofendiese. Y que si estas visiones eran ilusión, toda mi oración tenía que ser engaño y que yo andaba muy engañada y perdida. Me apretó esto de tal manera que estaba toda turbada y con grandísima aflicción. Pero el Señor, que nunca me faltó y que en todos estos trabajos que he contado me consolaba frecuentemente y me esforzaba, que no hay para qué decirlo aquí, me dijo entonces que no me fatigase, que yo había servido mucho a Dios y que no le había ofendido en aquel negocio, que hiciese lo que mandaba el confesor en callar por entonces y hasta que fuese tiempo de tornar a ello. Quedé tan consolada y contenta que me parecía nada la persecución que había sobre mí. Aunque el Señor me enseñó el gran bien que es pasar trabajos y persecuciones por Él, porque fue tanto el acrecentamiento que vi en mi alma de amor de Dios y muchas otras cosas que yo me espantaba. Y esto me hace no poder dejar de desear trabajos. Y las otras personas pensaban que estaba muy corrida, y así estaría si el Señor no me favoreciera en tanto extremo con merced tan grande. Entonces me comenzaron aquellos ímpetus mayores de amor de Dios que tengo dicho, y mayores arrobamientos, aunque yo callaba y no decía nada a nadie acerca de estas ganancias. El santo varón dominico no dejaba de tener por tan cierto como yo que el monasterio había de hacerse. Y como yo no quería meterme en el asunto por no ir contra la obediencia de mi confesor, él negociaba el caso con mi compañera y escribían a Roma y buscaban medios.
También comenzó aquí el demonio a procurar de una persona en otra que se entendiese que yo había tenido alguna revelación acerca de este asunto, y de ahí en adelante iban todas ellas con mucho miedo, y me decían que andaban tiempos muy recios y que podría ser que me levantasen algo y fuesen a los inquisidores. A mí me cayó esto en gracia y me hizo reír porque en este caso jamás tuve miedo, porque sabía de mí que en cosa de la fe, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir 1000 muertes. Y dije que de eso no temiesen, que harto mal sería para mi alma si en ella hubiese cosa que fuese de suerte que yo temiese la Inquisición, que si pensase que había para qué, yo me la iría a buscar, y que si era calumnia que me habían levantado, que el Señor me libraría y quedaría con ganancia. Y traté esto con este mi padre dominico que, como digo, era tan letrado que podía asegurar bien lo que me dijese. Y le dije entonces todas las visiones y mi modo de oración y las grandes mercedes que me hacía el Señor. Todo ello con la mayor claridad que pude, y le supliqué que examinase muy bien y que me dijese si había algo contra la Sagrada Escritura y todo lo que sentía. Él me aseguró mucho y a mi parecer le hizo provecho, porque aunque él era muy bueno, de ahí en adelante se dio mucho más a la oración y se apartó a un monasterio de su orden, donde hay mucha soledad para poder ejercitarse mejor en esto. En ese monasterio estuvo más de 2 años y lo sacó de allí la obediencia porque lo necesitaron en otro sitio ya que era persona principal, y él lo sintió mucho. Yo también lo sentí mucho cuando él se fue, aunque no se lo estorbé, por la gran falta que me hacía. Pero entendí que él salía ganando porque estando yo con mucha pena por su vida, me dijo el Señor que me consolase y que no la tuviese, que él iba bien guiado. Desde allí vino su alma tan aprovechada y tan en crecimiento de espíritu que me dijo, cuando vino, que por cosa alguna habría querido él dejar de ir allá. Y yo también podía decir lo mismo, porque lo que antes me daba por seguro y me consolaba con sus solas letras, ahora lo hacía también con la experiencia de espíritu, que era evidente que había en él cosas sobrenaturales. Y me lo trajo Dios en el momento en que vio su majestad que había de ser necesario para ayudar a su obra de este monasterio que quería su majestad que se hiciese. Estuve pues en este silencio, sin ocuparme del asunto y sin hablar de él con nadie. Así 5 o 6 meses. El Señor no me lo mandó en este tiempo. Yo no entendía la causa, pero no podía quitar del pensamiento que se había de hacer. Al fin de este tiempo, habiéndose ido de aquí el rector que estaba en la compañía de Jesús, trajo su majestad aquí a otro muy espiritual y de gran ánimo y entendimiento y buenas letras. Y era el momento en que yo estaba en mayor necesidad porque, como el que me confesaba tenía superior, y ellos tienen en extremo esta virtud de la obediencia para no bullirse, sino conforme a la voluntad de su superior, aunque él entendía bien el espíritu y tenía deseo de que fuese muy adelante, no osaba definirse en algunas cosas por muchas causas que para ello pudiera tener. Mi espíritu iba ya con ímpetus tan grandes que sentía tenerlo atado y con todo no me salía de lo que me mandaban. Estando un día con gran aflicción por parecerme que el confesor no me estaba creyendo, me dijo el Señor que no me fatigase, que pronto se acabaría aquella pena. Yo me alegré mucho pensando que era que me había de morir pronto y me ponía muy contenta cuando me acordaba de esto. Después vi con claridad que de lo que se trataba era de la venida de este rector que digo, porque aquella pena nunca más encontró razón por qué tenerla a causa de que el rector que vino no frenaba al padre maestro que era mi confesor. Al revés, le decía que me consolase y que no había que temer y que no me llevase por camino tan apretado dejase obrar el espíritu del Señor, porque a veces parecía que estos grandes ímpetus de espíritu no dejaban al alma ni resolgar. Me fue a ver este rector y me mandó el confesor que tratase con él con toda libertad y claridad. Yo solía sentir grandísima contrariedad en decirlo, y es así que en entrando en el confesionario sentí en mi espíritu un no sé qué que antes y después no me acuerdo haberlo sentido así con nadie, porque fue un gozo espiritual y un entender mi alma que aquella alma la había de entender
y que conformaba con ella, aunque, como digo, no entiendo cómo. Porque si le hubiera hablado o me hubieran dado grandes nuevas de él, no era mucho darme gozo en entender que había de entenderme. Pero ninguna palabra él a mí ni yo a él nos habíamos hablado, ni era persona de quien yo hubiera tenido antes ninguna noticia. Después he visto bien que no se engañó mi espíritu, porque de todas maneras ha hecho gran provecho a mí y a mi alma tratarle, porque su trato es mucho para personas que ya parece el Señor tiene muy adelantadas, porque Él las hace correr y no ir paso a paso. Y su modo es para desasirlas de todo y mortificarlas, que en esto le dio el Señor grandísimo talento, como también en otras muchas cosas. En cuanto lo comencé a tratar, luego entendí su estilo y vi ser un alma pura, santa y con don particular del Señor para conocer espíritus. Me consoló mucho. Poco tiempo después de comenzar a tratarlo, empezó el Señor a tornarme a apretar para que volviese a tratar el negocio del monasterio y que dijese a mi confesor y a este rector muchas razones y cosas para que no me lo estorbasen. Algunas veces les hacía temer porque este padre rector nunca dudó de que era espíritu de Dios, ya que miraba con mucho estudio y cuidado todos los efectos. A la postre, y por muchos motivos, no se atrevieron a estorbármelo. Tornó mi confesor a darme licencia para que pusiese en el negocio todo lo que pudiese. Yo estaba viendo el trabajo que me echaba encima por estar yo muy sola y tener escasas posibilidades. Concertamos que se llevara todo en secreto y así procuré que una hermana mía que vivía fuera de aquí comprase la casa y la labrase como si fuera para ella, pero con dineros que el Señor, para comprarla, me dio por algunos caminos, que sería muy largo de contar cómo el Señor lo fue proveyendo. Porque yo traía mucho cuidado de no hacer cosa alguna contra obediencia, pero también sabía que si se lo decía a los prelados estaba todo perdido, como lo estuvo la vez anterior. Y esta vez sería aún peor. En tener los dineros, en procurarlo, en concertarlo y hacerlo labrar, pasó tantos trabajos y algunos bien a solas, aunque mi compañera hacía lo que podía, pero más bien podía poco y tan poco que era casi no nada, excepto los de hacerse en su nombre y con su favor, que después todo el trabajo era mío, de tantas maneras que ahora me espanto cómo pude sufrirlo. Algunas veces, afligida, decía al Señor: Señor mío, ¿cómo me mandáis cosas que parecen imposibles? Porque aunque fuera mujer, si tuviera libertad, pero atada por tantas partes, sin dinero ni de dónde tenerlos, ni para el breve ni para nada, ¿qué puedo hacer yo, Señor? Una vez, estando yo en una necesidad en que no sabía qué hacer ni cómo pagar a unos oficiales, se me apareció San José, mi verdadero Padre y Señor, y me dio a entender que no me faltarían, que los concertase. Y así lo hice sin ninguna blanca, y el Señor, por caminos que espantaban a los que lo oían, me proveyó. La casa se me hacía muy chica y lo era. Tanto lo era que no parecía que llevara camino de ser monasterio. Yo quería comprar otra, aunque no había con qué ni manera de comprarla ni sabía qué me hacer, que estaba junto a ella. También era pequeña para hacer la iglesia. Y acabando un día de comulgar me dijo el Señor: ya te he dicho que entres como pudieres. Y a manera de exclamación también me dijo: «Ah, codicia del género humano, que aun tierra piensas que te ha de faltar. Cuántas veces dormí yo al sereno por no tener a dónde me meter». Yo quedé muy espantada y vi que tenía razón, y voy a la casita y la tracé y hallé, aunque bien pequeño, monasterio cabal. Y no me preocupé de comprar más sitio, sino que procuré se labrase en ella de manera que se pueda vivir todo tosco y sin labrar no más allá de que no resultase dañoso a la salud. Y así se ha de hacer siempre. El día de Santa Clara, yendo a comulgar, se me apareció con mucha hermosura. Me dijo que me esforzase y que fuese adelante en lo comenzado, que ella me ayudaría. Yo le tomé gran devoción, y ha sido tan de verdad que un monasterio de monjas de su orden que está cerca de éste nos ayuda a sustentarnos y, lo que ha sido más aún, poco a poco trajo este deseo mío a tanta perfección que la pobreza que la bienaventurada santa tenía en su casa se tiene ahora en esta nuestra,
ya que vivimos de limosna, que no ha costado poco trabajo que sea así con toda firmeza y autoridad del Padre Santo, que no se puede hacer otra cosa ni jamás haya renta. Y más hace el Señor, y por ventura debe ser por ruegos de esta bendita santa, que sin demanda ninguna nos provee su majestad muy cumplidamente lo necesario. Sea bendito por todo. Amén. Estando en estos mismos días, el de Nuestra Señora de la Asunción, en un monasterio de la Orden del Glorioso Santo Domingo, estaba considerando los muchos pecados que en tiempos pasados había confesado en aquella casa y cosas de mi ruin vida. Me vino un arrobamiento tan grande que casi me sacó de mí. Me senté y hasta me parece que no pude ver ni alzar ni oír misa, que después quedé con escrúpulo de esto. Me pareció, estando así, que me veía vestir una ropa de mucha blancura y claridad y al principio no veía quién me la vestía. Después vi a Nuestra Señora hacia el lado derecho y a mi Padre San José al izquierdo, que me vestían aquella ropa. Se me dio a entender que ya estaba libre de mis pecados. Me acababan de vestir y yo, con grandísimo deleite y gloria, creí que era asida por las manos de Nuestra Señora y me dijo que le daba mucho contento en servir al glorioso San José, que creyese que lo que pretendía del monasterio se haría y en él se serviría mucho al Señor y a ellos dos, y que no temiese que hubiera quiebra en esto jamás, aunque la obediencia que yo daba no fuese a mi gusto, porque ellos nos guardarían y que ya su hijo nos había prometido andar con nosotras, y que como señal de que eso sería verdad, me daba aquella joya. Me pareció entonces que me había echado al cuello un collar de oro muy hermoso, y asida a él una cruz de mucho valor. Este oro y piedras es tan diferente de lo de acá que no tiene comparación, porque es su hermosura muy diferente de lo que podemos acá imaginar, que no alcanza el entendimiento a entender de qué era la ropa, ni cómo imaginar el blanco que el Señor quiere que se represente como un dibujo de tizne, por decirlo de alguna manera. Era grandísima la hermosura que vi en Nuestra Señora, aunque por figuras no determiné ninguna particular, sino toda junta a la hechura del rostro, vestida de blanco con grandísimo resplandor y no que deslumbra, sino suave. Al glorioso San José no lo vi tan claro, aunque vi bien que estaba allí, como las visiones que he dicho que no se ven. Nuestra Señora me parecía muy niña. Estando así conmigo un poco y yo con grandísima gloria y contento, mas a mi parecer que nunca le había tenido y nunca quisiera quitarme de él, me parecía que los veía subir al cielo con mucha multitud de ángeles. Yo quedé con mucha soledad, aunque tan consolada y elevada y recogida en oración y enternecida, que estuve algún espacio que no podía menearme ni hablar y casi fuera de mí. Quedé con un ímpetu tan grande de deshacerme por Dios y con tales efectos que todo pasó de suerte que nunca pude dudar, aunque mucho lo procurase, de que aquella obra fuera de Dios. Me dejó consoladísima y con mucha paz. En lo que dijo la reina de los ángeles sobre la obediencia es que a mí se me hacía muy difícil no darla a la orden, y es que me había dicho el Señor que no convenía dársela a los frailes. Me dijo las causas, porque no convenía de ninguna manera que la diese, sino que enviase a Roma por cierta vía que también me dijo, y que él haría que viniese recado de allá. Y así fue, que se envió por donde el Señor me dijo, que nunca acabábamos de negociarlo, y vino muy bien. Y pasadas las cosas que después han sucedido, convino mucho se diese la obediencia al obispo. Pero entonces no lo conocía yo, ni siquiera sabía qué prelado sería, y quiso el Señor que fuese tan bueno y favoreciese tanto esta casa cuanto ha sido menester para la gran contradicción que ha habido en ella, como después diré, y para ponerla en el estado en que está. Bendito sea el que así lo ha hecho todo. Amén. Fin. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría. Comenta y comparte este vídeo.